Hasta este momento nosotros sabemos construir la serie de Fourier de una función definida dentro de un intervalo cerrado. Sin embargo, aunque nosotros logremos entablar esta representación de Fourier, es sabido que tenemos que pagar un precio, el precio de la periodicidad, dado que esta serie de Fourier se construye partiendo de una base ortonormal formada por dos funciones que a priori son periódicas, seno y coseno. Es momento de que ahora nos preguntemos, ¿qué ocurre si yo quiero calcular la serie de Fourier o encontrar esta representación de Fourier, pero para una función definida ya no en un intervalo de menos L a L, sino definida totalmente de menos infinito a infinito, es decir, definida a lo largo de todo el eje horizontal? Bueno, pues para averiguar qué ocurre con esa serie de Fourier, visualizaremos el comportamiento de la serie de Fourier de la siguiente función, a la que llamaremos f sub L. Y fíjate que f sub L es una forma de construir a nuestra función definida de menos infinito a infinito. ¿Por qué, Emilio? Bueno, pues porque fíjate que tenemos tres segmentos. El segundo segmento nos indica que en el intervalo de menos 1 a 1 la función toma el valor 1. Mientras que fuera de este intervalo tomaremos el valor de 0, sin embargo, no por los siglos de los siglos, solamente durante un cierto intervalo. Observa que la duración, por así llamarlo, de este valor 0 se ve gobernado por el valor que tome L mayúscula. De tal manera que si nosotros hacemos que L mayúscula tienda a infinito, lograremos encontrar a la función f representada a lo largo de todo el eje horizontal, es decir, definida desde menos infinito a infinito. Entonces, si nosotros encontramos la serie de Fourier de f sub L y a su vez graficamos su respectivo espectro de frecuencias, nosotros al momento en el que echemos a andar a L notaremos dos cosas, que la serie de Fourier parece comenzar a perder esa periodicidad, dado que cada vez se va separando más y más un ciclo de otro. También lo que notamos es que el espectro empieza a hacerse denso, por decirlo de una manera. Es decir, las frecuencias comienzan a acercarse entre sí, de modo que la separación entre una y otra tiende a cero. Esto en la medida en que L tiende a infinito. Dicho esto, para encontrar una representación de Fourier de este tipo de funciones, bueno, pues nosotros recordemos que estamos trabajando dentro de un espacio de Hilbert bien definido, el espacio formado por funciones continuas por trozos en el intervalo de menos L a L. Ahora definamos a nuestra frecuencia fundamental o principal que abordamos anteriormente. ¿Recuerdas? La denotábamos con W y resultaba de la división de 2pi con la longitud del intervalo en el que definimos a nuestras funciones. En este caso, la longitud del intervalo de menos L a L es L más L, 2L. El resto de frecuencias a considerar y que nos servirán en la construcción de la representación de Fourier no serán más que múltiplos de esta frecuencia W. Por lo tanto, denotaremos a dichos múltiplos con W sub n. Y ahora sí, la serie de Fourier de nuestra función f sub L sería la siguiente. Fíjate que estoy con f sub L. En el momento en el que haga que L tienda a infinito, entonces podré cantar victoria. Sin embargo, para ello, primero sustituyamos a las cosas por su nombre. Recuerda que nosotros ya sabemos cómo calcular los coeficientes de Fourier, por lo que si los sustituimos en esta serie de Fourier tendremos lo siguiente. Observa por favor que utilicé en las coeficientes de Fourier a la variable v. V es una variable tonta, se pudo haber llamado también x, solamente que le cambiamos de nombre para identificar los componentes de toda esta sopa de variables que vamos a entablar. Ahora, como vimos anteriormente, en la medida en que L tendía a infinito, bueno, pues parecía que las frecuencias se acercaban cada vez más y más, es decir, la separación entre ellas tendía a cero. Pero ¿cómo calcularía yo dicha separación? Bueno, pues llamemos a dicha separación delta W y se definiría como esta resta, la cual resulta en pi entre L. De este resultado podemos notar que el recíproco de L es delta W entre pi. Por lo que si nosotros reemplazamos ese 1 sobre L ahora en términos de delta W en la serie de Fourier de f sub L, nosotros tendríamos lo siguiente. Ahora es momento de que nos pongamos a reflexionar un poco sobre qué es lo que se está construyendo. Y es que observa que nosotros tenemos una suma infinita de multiplicaciones. ¿Multiplicaciones de quién con quién, Emilio? De una función que en su interior tiene a W sub n, entre otras variables, y que está siendo multiplicada con un delta W. Para favorecer el razonamiento de esta construcción, notemos qué ocurre cuando L tiende a infinito, que es lo que tanto deseábamos, ¿no? Para empezar, lo primero que ocurre es que la función ahora estaría definida a lo largo de todo el eje horizontal, es decir, de menos infinito a infinito. Bien, después, bueno, pues cuando L tiende a infinito, el recíproco de L tiende a cero.
implicando así que el delta W tiende a cero en la medida en la que L tiende a infinito. Y esto ya lo vimos, las frecuencias se acercaban entre sí cada vez más y más, es decir, la separación entre ellas tendía a cero en la medida en que esa L se hacía cada vez más y más grande. Entonces fíjate que este fenómeno no está ocurriendo como tal en el dominio de la variable independiente de nuestra función f sub L. Este movimiento ocurre en el dominio del espectro, es decir, en el dominio W. Y si tú estás sumando esas multiplicaciones de una función de W por un delta W, entonces, Emilio, estás construyendo una suma de Riemann, o bien una integral en el sentido de Riemann para nuestra variable W. Exactamente. Entonces, lo que era en un inicio múltiplos de una frecuencia W, ahora va a ser simple y sencillamente nuestra variable W. Y de esta manera habremos encontrado la representación de Fourier para una función que se define a lo largo de todo el eje horizontal. Esas dos integrales que aparecen ahí en el interior y que van de menos infinito a infinito hacen el papel de coeficientes de Fourier, por lo que los bautizaremos A y B respectivamente. Y es así como damos origen ya no a la serie de Fourier, sino ahora a la llamada integral de Fourier de nuestra función f. La integral de Fourier no es más que la serie de Fourier para las funciones que están definidas a lo largo de todo el eje real. Como lo mencionamos, la periodicidad desaparece y el espectro se vuelve denso. Entonces, con esto en mente, calculemos ahora sí la representación de Fourier, o mejor dicho, la integral de Fourier de nuestra función que vimos anteriormente. Al igual que en las series de Fourier de toda la vida, tú calculas tus coeficientes de Fourier y nos damos cuenta que esta función solamente tiene un valor distinto de 0 en el intervalo de menos 1 a 1, por lo que la integral que va de menos infinito a infinito se resumiría únicamente a una integral que va desde menos 1 hasta 1 y que resulta en lo siguiente. Después, como lo vimos en las series de Fourier, habrán algunas funciones para las cuales alguno de sus coeficientes de Fourier sea nulo, como es el caso de nuestra b, el cual resulta en 0. Y es así como nosotros podemos expresar a nuestra función f a partir de la siguiente integral. Bueno, oye Emilio, ¿y esta integral qué onda? Porque pues yo nada más veo la integral, pero por ejemplo cuando hacíamos la serie de Fourier yo podía decidir cuántos términos de la serie generar. Por ejemplo yo decía, bueno, pues hasta n igual a 5. Bueno, y generaba mis respectivas sumas, ¿no? Aquí qué onda? Bueno, pues si tú quieres hacer término a término, por así decirlo, o bien como si fueran sumas parciales, por así decirlo también, simple y sencillamente haz que tu límite superior sea una constante a con la cual tú vas a jugar. Dependiendo del valor que tú le otorgues a A, serán el número de términos de la serie de Fourier que se generarán. Por ejemplo, si tú tienes A igual a 8, bueno, pues nosotros tendríamos algo más o menos así. Y, como es de esperarse, conforme A aumente, bueno, pues la representación mejorará, como es el caso de A igual a 16 o como viene siendo el caso de A igual a 32. Y al igual que en la serie de Fourier, nosotros pasamos de una representación trigonométrica a una netamente compleja. Esto a través del uso de la identidad de Euler, por lo que si en esta integral que acabamos de construir nosotros sustituimos y hacemos algunas manipulaciones algebraicas con la identidad de Euler, bueno, pues nosotros encontraríamos la siguiente integral doble, la cual puede ser reescrita a partir de una serie de factorizaciones de la siguiente manera. Notemos sus semejanzas con la serie compleja de Fourier. Observa que esa integral que está dentro del corchete y que multiplica a una exponencial hace el papel de los respectivos coeficientes de Fourier. Nota también que el signo de suma es sustituido por el de integral. Esto por lo que dijimos del espectro. Pasamos de algo que si bien se define a lo largo de todo el eje W es discreto a algo que sigue definiéndose a lo largo de todo el eje W pero que ahora es continuo. Por lo que si esa integral dentro del corchete hace el papel de los coeficientes de Fourier, esa integral será la encargada de darme toda la información en términos de frecuencia, amplitud y demás de los respectivos senos que requiero para construir la representación de Fourier de mi función f de x. Una vez que yo tengo acceso a toda esa información de cómo deben de ser mis senos y cosenos, bueno, pues lo sumo. Sin embargo, Emilio, estoy notando que esa F mayúscula de W tiene una estructura que me resulta muy familiar. Tengo una integral impropia y en su integrando tengo una función que multiplica a otra que suele llamársele núcleo o kernel de la transforma.
Ah, ok, Emilio, esa es una transformada integral. Y no es más que nuestra transformada de Fourier de la función f minúscula. La transformada de Fourier es la encargada de decirnos toda la información de los senos y cosenos que necesitamos para construir la representación en series de Fourier de nuestra función f minúscula. Y como una vez que tengamos acceso a esa información de los senos y cosenos solamente nos queda sumarlos, bueno, pues también tenemos ya acceso a la transformada inversa de Fourier. Bastaría con reemplazar esta información en la integral que acabamos de ver arriba, específicamente en ese corchete que está acompañando a nuestra exponencial. Y de esta manera nosotros obtendríamos la transformada inversa de Fourier, la cual nos indica, mira, una vez que tú ya sabes cómo tienen que ser esos senos y cosenos, bueno, pues súmalos y obtén la representación de Fourier de tu función f minúscula de x, la cual, recuerda, se extiende a lo largo de todo el eje x. Y como es costumbre en este canal, finalicemos el video, si te parece bien, con un ejemplo. Como necesitamos ahora funciones definidas a lo largo de todo el eje x, bueno, pues entonces propongamos la siguiente función. ¿Cualquier función puede ser transformada, Emilio? No, hay un conjunto de condiciones entre las cuales está que la función sea integrable, pero bueno, más adelante veremos todas las repercusiones de condiciones y demás. Por ahora, créeme, esta función tiene transformada de Fourier bien definida. Entonces, como puedes ver, si yo quiero calcular la integral de menos infinito a infinito, debo darme cuenta que esta función solamente tiene un valor distinto de 0 a la derecha del eje x, incluyendo al 0. Porque a la izquierda, simple y sencillamente, se anula. Considerando que a es un número positivo, esta integral pasaría a ser desde 0 hasta infinito, y gracias a que es una integral convergente y gracias al teorema fundamental del cálculo, podemos concluir que resulta en lo siguiente. Y tal como dijimos, bueno, pues esta f mayúscula de w, o bien esa integral que estaba entre corchetes, era la que hacía el papel de los coeficientes de Fourier, por lo que si yo le saco valor absoluto a esto, yo tendría acceso a mi espectro, ¿no? Ah, bueno, pues entonces si tú sacas valor absoluto de esto, tú obtienes esta función de w, la cual en el eje W, bueno, pues es la encargada de generar tu espectro de frecuencias totalmente continuo. Oye, Emilio, ¿y qué onda con ese raíz de 2pi? Desde hace rato lo vi que lo consideraste ahí en la transformada de Fourier y como que no entiendo cuál es su papel aquí. Bueno, mira, ese es un factor de escalamiento que claramente va a repercutir en la generación de nuestro espectro. Hay algunos autores que lo omiten en sus respectivas obras, pero con el paso de los videos y conforme vayamos llegando a ciertos teoremas y aplicaciones de esta transformada, veremos qué tanto afecta este factor de escalamiento, qué tanto afecta omitirlo, o bien qué tanto afecta siempre considerarlo. Pero eso es tema para los próximos videos. Prepárate, porque vienen temas muy divertidos de la mano de Fourier. ¿Acaso será el fin de la etapa de Laplace en este canal? Lo descubriremos. Nos vemos muy pronto con más. Adiós.